Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra nueva serie, Trascender, donde junto a Tomás Quinzacara, amigo de nuestra casa, reflexionaremos en el episodio titulado Yo versus Yo. ¿Somos nuestro mayor enemigo? ¿Y cuál es la clave para luchar? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Somos nuestro mayor enemigo. Eso es algo que todos debemos tener claro para poder conversar del tema del día de hoy. Hoy comenzamos una nueva serie. Una serie que trae por objetivo el poder trabajar la idea de poder crecer más allá, trascender en la vida y poder avanzar. Pero para poder lograrlo, uno primero tiene que trabajar en fortalecerse uno mismo. La trascendencia no llega fácil. La trascendencia es este momento cuando una persona logra perdurar en el tiempo, ser algo más que solamente una persona. Y para poder lograr trascender, primero hay que fortalecer mi interior. Entonces, para comenzar esta serie, como un piso, por así decirlo, una base, te quiero invitar a reflexionar sobre lo que acabo de decir al principio. Somos nuestro mayor enemigo. Porque, por ejemplo, yo en este momento acabo de cometer una de las cosas donde más cae de cajón esta palabra o esta frase. La Coca-Cola es una... Bueno, las bebidas cola, para no entrar en ninguna marca y no nos hagan problema de derecho de copyright. Las bebidas cola, en general, a través de varios estudios se ha demostrado que tienen una gran cantidad de azúcar y cafeína, los cuales en esa cantidad hacen que sientas más sed que cuando empezaste a beberlas. Lo cual es paradójico, porque nosotros normalmente bebemos este tipo de bebestibles en favor de quitarnos la sed. Y muchas veces tenemos la imagen de una coca bien helada o una bebida cola recién salida del freezer o del refri para poder beberla y saciar la sed. El congelador, donde sea, pero bien helada para poder sacarse la sed. Pero si nos ponemos a ver estos estudios, en verdad no pasa eso. Nosotros estamos tomando esa bebida solo por el sabor. Y no estoy diciendo que esté mal beber esa bebida. Estoy diciendo que caemos en una contradicción donde dos partes de mi interior se ven enfrentadas. Mi parte normal y natural, que le encanta el sabor de la bebida cola, como a mí, que por eso estoy tomando. Y el otro lado de mí, que es más racional, que es más intuitivo, y se pone a pensar en todas las cosas buenas y malas que me puede hacer tener que beber una bebida como esta. Porque, por ejemplo, si yo quisiese gastar las calorías que tiene un vaso de Coca-Cola, claramente tendría que hacer mucho más ejercicio de lo que normalmente hago en el día. Si quisiese pensar en la cantidad de calidad del líquido que entra a mis riñones, de la el típico comentario que puede aparecer en redes sociales de que te genera piedra a los riñones. Si lo estoy pensando, no debería tomar Coca-Cola, no debería tomar Pepsi-Cola, no debería tomar ningún tipo de bebida cola.
pero lo hago igual. Siempre, en toda acción que hacemos, estamos entre estos, comillas, dos entes o dos seres. Un yo que está muy centrado en lo que es rico para mí, lo que me gusta, lo que me hace sentir bien, y un yo que es más cauto, inteligente, por así decirlo, y racionaliza mucho en todos los recovecos que hay alrededor de esta posible decisión. De hecho, parte de la psicología habla mucho de esto, hablando de la idea del ello, del super yo, y del yo como el ente natural que tiene que escuchar a estas dos voces y que están peleando entre ellas. Y yo me pregunto, ¿tú alguna vez te has encontrado en un conflicto así? ¿Te has sentido de esa forma tan atrapado entre dos buenas decisiones, pero que una es más placentera y la otra es más conveniente? ¿A quién escuchas? ¿Quién en tu cabeza decide qué es bueno y qué es malo decidir? Ese es otro buen punto. Porque muchas veces las decisiones que tomamos dependen mucho de las experiencias previas que hayamos tenido. Y con esto puedo traer un ejemplo nuevo a la mesa. ¿Quién de los presentes no ha sido adolescente alguna vez? Probablemente los niños que nos estén escuchando. Así que ese subgrupo no va a poder entender este ejemplo. Pero toda persona que ha pasado por el periodo de la adolescencia o está pasando por el periodo de adolescencia tiene el mismo conflicto. Una mala decisión desconocida o una buena decisión conocida. ¿Y qué decisión tomo? Muchas veces la desconocida porque no sé que es mala todavía. La corteza prefrontal que se encuentra en esta zona de nuestra cabeza es la que se dedica a ese grupo de decisiones y está en constante batalla con el sistema límbico que se encuentra en la zona central. Pero cuando tú eres adolescente, la corteza prefrontal no está 100% desarrollada. Está en un proceso de aprendizaje y comprensión de todo el ambiente. Por ende, todas estas decisiones que parecen intuitivas cuando eres adulto vienen de un aprendizaje constante basado en la plasticidad neuronal del adolescente que sucede en la época de la adolescencia. Es decir, metiendo la pata se aprende a crecer. Se aprende lo que es bueno, lo que es malo y lo que es gris, porque muchas veces hay cosas grises en esta vida. Pero luego comienza a entrar todo este engranaje en la vida adulta, donde la corteza prefrontal y el aparato límbico ahora conviven, no se debaten. ¿Y cómo lo hacemos cuando tenemos este tipo de decisiones? Donde el lado límbico, que yo mencionaba ya, que para la psicología también tiene el nombre de super yo, o este yo que le gustan las cosas de afuera, la Coca-Cola, para seguir con el ejemplo anterior. Y este ello, este ente moral que se encuentra en la corteza prefrontal y que se dedica a decirte qué es bueno y qué es malo según lo que has vivido. Cuando estos dos seres conviven, ¿a quién le haces caso? No es solo la ciencia y la psicología los que han estudiado este momento. La Biblia también menciona esto. De hecho, Pablo en sus libros, siendo uno de los personajes cristianos que más, comillas, leyes o conceptos legales aclarificó y esclareció durante sus textos, Pablo, ese personaje, varias veces mencionó que era débil. Mencionó que no era una persona que, claramente, tenía la capacidad de decidir siempre por el bien. Es más, en Gálatas 5, la verdad es que es un capítulo bien bonito en general, porque empieza a hablar un poco sobre la idea de la parte moral y la acción o peso que toma Jesús y el evangelio de la salvación y de la gracia en la idea de la moralidad judía.
Recordemos que Pablo tenía muchos estudios respecto a la Torá, la palabra de Dios en ese momento, todo lo que era la Biblia en ese momento. Por ende, él sabía mucho cuál era la moralidad judía y cuál era la moralidad de todo aquel cristiano que seguía a este Dios monoteísta llamado Jehová o Yahvé, y que en teoría era la raíz de donde vendría el cristianismo. Por ende, debían tener cierto parentesco con esta ideología moral que iba formando el pueblo judío a través de sus años, con su sabiduría y su Talmud, su Torá y sus, en general, miles de profetas que pasaron en su historia. Entonces, además de tener este peso legal, tenía el peso legal de la moralidad de la época. Una época donde Pablo también se había encontrado inserto y había viajado mucho. Por ende, el bagaje cultural de Pablo era una mixtura entre el peso de la ley, el peso de la salvación por las obras, el peso del tener que cumplir, versus la libertad de la moralidad romana, donde los banquetes hasta vomitar eran pan de cada día en la nobleza, donde la gente no se preocupaba mucho por cumplir ciertos estándares, sino en cumplir las cosas buenas en la vida. El hedonismo, corriente que habla sobre esto, era la corriente filosófica del momento. Y Pablo se encontraba enfrentado a estos dos mundos. Por eso es tan interesante que en el versículo 16, en una versión antigua, y voy a ocupar la versión antigua porque tiene un poquito de tela que cortar, así que prepárense para palabras raras, pero vamos por aquí. Dice: digo pues, andad en el espíritu, no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el espíritu, y el espíritu contra la carne, y estos dos se oponen entre sí, para que no podáis hacer lo que quisieseis. Versículos 16 y 17. ¿No es básicamente lo mismo que los psicólogos, los neurocientíficos y probablemente muchas otras personas en este mundo se han encontrado enfrentadas? Versículo 17 específicamente. La carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Juguemos con las palabras. Vamos al lado científico. El círculo límbico codicia contra la corteza prefrontal y la corteza prefrontal contra el círculo límbico. O, filosóficamente, el ello codicia contra el superyo y el superyo contra el ello. Creo que lo dije al revés, pero aquellos que siguieron el comentario inicial se habrán dado cuenta del error. O incluso, algunas mitologías hablan de lobos. El lobo malo codicia contra el lobo bueno y el lobo bueno contra el lobo malo. Y aquí es donde uno puede entrar en la pregunta: ¿cómo define Pablo lo bueno y lo malo? Porque la definición inicial te va a dar la percepción final. Si no definimos nuestras variables, este estudio no va a llevar a ningún lado. Por eso leía el versículo 16 y decía que voy a ocupar la versión antigua de la Reina Valera, la cual en cierta forma es muy antigua, pero permite entrar a recovecos de repente de la traducción más directa. Pues dice que no satisfajáis la concupiscencia de la carne. Esto suena muy a meme cristiano. Pero la concupiscencia de la carne, cuando uno la estudia un poco hacia el original, hacia la percepción más interna del texto, muchas veces no habla de no te quedes con los placeres de la vida, no te quedes con las cosas buenas de la vida, no te quedes con disfrutar un poco la vida, sino con el hecho de que a veces nuestra propia razón se ve borrada por estos deseos. Yo no sé si esto te hace un poco de sentido, pero como para que podamos contextualizarlo, es como cuando, volvamos al ejemplo de la Coca-Cola, tienes tanta pero tanta sed que aunque te ofrezcan un vaso de agua, estás centrado 100% en la Coca-Cola y en sentir ese sabor de la Coca-Cola.
y ese deseo te nubla y no te permite pensar en lo bueno, en lo malo, en lo que la verdadera sed que tienes, el por qué tienes sed, el por qué no tomaste agua antes. No, quiero Coca-Cola. Y me vuelvo una persona que como caballo de carreras solo quiere cumplir ese deseo. Ese es el error. Ahí está lo malo. Cuando tu cabeza, cuando tu mente se vuelve tan centrada en cumplir el deseo, el placer, lo que se siente bien, que dejo de pensar, que dejo de tratar de hacer cosas buenas. Si yo solo tomase Coca-Cola, me moriría deshidratado. Pero este versículo también deja claro que no está mal tomar Coca-Cola porque sabe rico. Es por eso que los frutos del Espíritu son, versículo 22 de este mismo capítulo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Termina con la templanza. La templanza es esta idea de equilibrar las cosas, de poder entender que yo, como humano, quiero cosas ricas. Obvio, está dentro de mi configuración mental, por algo está ahí. Si la neurobiología fue creada por Dios, por algo existe el circuito límbico. Pero en cambio, si yo me dejo llevar solo por esto, no soy más que un animal. Y ahí está mi error. Debo ser templado, equilibrar ambas cosas y entender que lo que mejor me hace es darle un par de votos más al espíritu que a la carne. Pero esta parte de darle más paso al espíritu que a la carne depende de otra persona, no de mi propio poder. Porque yo podría dejar la Coca-Cola, pero fácilmente podría empezar a dormir 12 horas al día. O al revés, podría empezar a levantarme todos los días muy temprano para hacer ejercicio y volverme adicto a la endorfina que libera el ejercicio. No caer en la adicción de la carne, la falta de prudencia de la carne y la pérdida de foco del equilibrio. Pero el equilibrio no lo da la cabeza, lo da un ente superior. ¿Por qué lo digo? Porque, créeme, el cerebro se basa en la experiencia y para tú tener la experiencia necesaria para encontrar el equilibrio, pasarían siglos. La única forma de que uno en los años de juventud pueda tener equilibrio es a través de la ayuda de Dios. Es por eso que la misma Biblia en Proverbios dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, para que tu vida se alargue y sea plena, para que cuando ya llegues a una etapa más avanzada de la vida, ya hayas aprendido a equilibrar los deseos de la carne que suenan tan terroríficos y tan tétricos, con los buenos deseos de Dios y el equilibrio y la templanza que da el cultivar los frutos del Espíritu. Está bien cometer errores, está bien caerse, está bien sufrir. Pero si tenemos un consejero en el cielo para que nos diga cómo avanzar, creo yo que podemos ahorrarnos mucho sufrimiento si trabajamos con él. Por ende, para poder comenzar esta serie, me encantaría que tú pudieras ahora en tu casa, en tu trabajo, en tu auto, donde estés escuchando, donde nos estés viendo, analizarte. ¿Qué tanto mi yo pelea con mi otro yo? ¿Y cómo puedo ayudarlos a centrarse en uno? ¿Cómo puedo yo ayudarme a crecer? Bueno, parte de lo que sigue en esta serie es trabajar esto. Y por otra parte, te quiero dejar otra tarea. Si te interesó escuchar más sobre este Salvador, o más que este Salvador, este consejero
que quiere ayudarte a tener equilibrio en la vida, ora. Pídele a Dios que te acompañe. Y aún así, si tienes más dudas, te invitamos a buscarnos, a encontrarte con nosotros. Nosotros estaríamos muy, muy agradecidos de que te quieras contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través de los comentarios de YouTube, a través de Instagram. En todas las redes sociales estamos como Somos Condominio. Escucharnos en Spotify. Seríamos muy felices de contactarnos contigo, ayudarte a seguir creciendo juntos, a seguir trascendiendo juntos. Y si alguna vez estás interesado en encontrarnos, también puedes buscarnos en Instagram, porque nos reunimos presencialmente de vez en cuando. Gracias por vernos, gracias por estar aquí, y espero que esta pelea que tienes en tu interior, Dios te pueda ayudar a calmarla.